Un cordial saludo. Inicialmente quisiera agradecer la invitación tan amable de la Organización del Congreso y la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo a este su 41 Congreso Colombiano de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional. Mi nombre es Juan Ignacio Rincón. El día de hoy, para tratar algunos aspectos sociológicos de impacto de la dinámica del trabajo actualmente. Vamos a trabajarlo a través de 6 ejes, fundamentalmente envejecimiento y trabajo, mujer y trabajo, informalidad laboral, el tema de las migraciones, la transformación digital y los cambios derivados de la pandemia COVID-19. Que se propone mirarlo sobre una visión integral, es decir, en un mundo globalizado, cómo se comporta el trabajo hoy en día y revisar estos aspectos que acabamos de mencionar. Siempre recabar, siempre recordar en el hecho de la condición humana, nuestros trabajadores que son el centro de nuestro sistema de gestión, definitivamente y máximo, creo que queda muy evidente en época de pandemia, necesitamos del trabajo con otros, requerimos del trabajo con otros. Hoy en día muchas personas se aquejan de esa situación que tienen las empresas, de ese contacto social con el otro y la falta que este nos hace en un momento determinado. Los determinantes sociales que promulga la Organización Mundial de la Salud, es decir, todas las inequidades sociales de alguna manera, cómo pueden generar salud o pueden generar enfermedad. En condiciones óptimas pueden ser favorecedores de la salud, pero en situaciones adversas también pueden generar un desmedro en la misma. Cómo las decisiones personales responden a las tendencias del entorno, las tendencias sociales. Eso es muy evidente hoy en día, por ejemplo, con las redes sociales, cómo influencian las dinámicas de dentro y de fuera de la organización, las redes sociales u otras dinámicas de consumo, por ejemplo, también como aspecto importante para ello y que pueden determinar o al final corresponder a situaciones de salud o de enfermedad. La empresa como un hecho social que en ocasiones es complejo, pero que siempre es heterogéneo, es decir, las organizaciones, si bien responden a algunas dinámicas internas, también lo tienen con las dinámicas externas en el mercado, en el sitio donde estén. Esto es muy evidente, creo yo, hoy en día, por ejemplo, con aspectos que en otro momento no se tocaban tanto o tenían que ver con nuestro sistema de gestión, como por ejemplo la gestión ambiental o aspectos de responsabilidad social corporativa, por ejemplo. Hoy en día juegan de nuestro lado también y hacemos equipo en muchas de estas estrategias y suman para el tema de bienestar, por ejemplo, en las organizaciones y de seguridad y salud. Y la participación de otras disciplinas en nuestro quehacer diario, en nuestro campo de conocimiento, como por ejemplo la economía, la psicología, sí que es más en esta época de pandemia cuando el tema de salud mental se ha visto tan afectado, la sociología del trabajo y la antropología del trabajo también. Llegamos así al concepto de trabajo decente, la Organización Internacional del Trabajo, que siempre va a ser una máxima para nosotros, y es la generación de empleo, pero empleo de calidad, la protección social, los derechos en el trabajo y el diálogo social. Y la definición que nos habla del trabajo bien remunerado, productivo y realizado en condiciones de libertad, de equidad, de seguridad y de dignidad humana. Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en el 2017 nos habla de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos como un derecho de todos para compartir el progreso en las organizaciones. En el primer punto, que habla de envejecimiento y trabajo, pensar en la mayor expectativa, mayor esperanza de vida que tenemos hoy en día a nivel mundial, por un lado, y por otro lado, sumada a las importantes disminuciones en la tasa de fecundidad. Esto ha alterado de una manera importante las dinámicas sociales que teníamos en este sentido, también la población mundial. Esto es que anteriormente teníamos unas gráficas, de alguna manera unas pirámides que se comportaban con una base muy amplia en cuanto a la población joven a nivel mundial, pero en la parte superior, en la población de mayor edad, seguramente un número menor de personas. Hoy en día esa dinámica ha cambiado, lo vamos a ver más adelante, y las personas llegan a una edad mucho más avanzada, especialmente en ciertas latitudes a nivel mundial. Una esperanza de vida saludable que tiene que ver con esa expectativa que tienen esas personas y la esperanza de vida laboral activa, y es que muchos de ellos llegan a los 60 o 70 años en unas condiciones afortunadamente muy favorables, con sus capacidades casi que indemnes en muchos casos. Es decir, son trabajadores que tienen una experiencia laboral supremamente amplia y supremamente valorable y no tienen oportunidades en el mercado laboral, lamentablemente. Un ejemplo gráfico de ello puede ser la realidad colombiana cuando usted tiene 40 años, 50 años o 60 años y a pesar de que tenga unos importantes portafolios, difícilmente puede acceder a un nuevo trabajo, especialmente evidente en ciertas profesiones, en ciertas carreras y ciertas actividades.
Y es que hace 60 años la media de esperanza de vida en América Latina era de 56 años aproximadamente y hoy es de casi 75 años. Es decir, en el curso de 60 años logramos sumarle casi 20 años a la expectativa de la esperanza de vida en América Latina, que no es uno de los continentes que tiene una mejor esperanza de vida. Sin embargo, logramos sumar de esta manera casi 20 años. Y se requiere en este sentido, con los aspectos que hemos revisado entonces, un abordaje integral desde la salud pública. Es decir, cada vez más tendremos que pensar estos aspectos sociales que otrora los pensábamos de fuera de la empresa y como que no tenían nada que ver con nosotros, pues cada vez nos damos cuenta que suman de alguna manera las dinámicas laborales y tendremos que trabajar de manera conjunta para fabricar juntos mejores condiciones para este grupo de trabajadores. En este gráfico vemos el comportamiento de la población mundial desde 1900, pero especialmente quisiera centrarme en el comportamiento que se tuvo a partir de 1950, cuando tenemos una población mundial de aproximadamente 2.500 millones de personas y se proyecta para 2025 una población mundial que debe estar rondando los 7.500 u 8.000 millones de personas, es decir, mal contadas 3 veces más la población que se tenía 70 años atrás, lo cual constituye un desafío, entre otras disciplinas, para la salud pública, la economía y la sostenibilidad ambiental que se debe tener a nivel global. Y en este gráfico podemos ver y evidenciar lo que mencionábamos hace un rato. Hacia los años 50 vemos un comportamiento en el lado izquierdo, en la gráfica del lado izquierdo, de las personas que se comportaban mucho más hacia la base, es decir, en la base podemos ver las personas de 15, 30, 50 años aproximadamente, hacia arriba las personas de 65, 80 y 95 años, y hacia los años 50, insisto, veíamos una población que se estaba ubicada predominantemente en la base de este gráfico, de esta pirámide. Ya hacia los años 2000 aproximadamente, 2000, 2006, vemos cómo esta población va subiendo de alguna manera, se va formando una curva que es un poco más preponderante y más predominante hacia la mitad, es decir, hacia los 50 años aproximadamente, pero ya tenemos una proyección para el año 2050 donde tenemos un adelgazamiento de este gráfico en la parte de la base, es decir, la población joven seguramente va a tener un comportamiento menor y a su vez en la parte superior la población va a ser mucho mayor, va a tener un comportamiento incremental hacia las edades superiores. Población, miramos hace un rato, en población inclusive mayor de 80 años. Esta línea es 80 años y vamos a tener la mayor parte de la población rondando por estas edades. Y es que la mayoría de las personas nacidas desde el año 2000 en algunos países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón y otros países con larga expectativa de vida seguramente van a celebrar los 100 años de vida, es lo que se espera. Es decir, en estos países quienes nacieron después del 2000 seguramente van a vivir hasta el 2090, 2095 o 2100 aproximadamente. Y en ese sentido, previendo que tenemos una población de estas características en un número tan exagerado hoy en día, o vamos a tenerlo en el futuro, es muy importante desde las empresas pensar y continuar con un aspecto que hoy nos demanda el sistema de gestión de seguridad y salud, que son los hábitos saludables, es decir, no propender por la salud del trabajador y por la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales solamente, primero, pero segundo, no hacerlo solamente dentro de las empresas, sino todo lo contrario, en la medida de lo posible, cambiar culturas, cambiar pensamientos y cambiar actitudes que puedan trascender las cuatro paredes de las empresas y por qué no que estas personas sean un polo de favorecer esta condición también fuera de la empresa en los ambientes extralaborales en los cuales ellos se desempeñen. Y en este gráfico de la Organización Mundial de la Salud podemos identificar cómo siempre va a ser la mejor opción, lo más costo efectivo trabajar en promoción de la salud y en prevención primaria. Es decir, acá podemos ver en el costado izquierdo la capacidad funcional, que es la línea azul que vemos bordeando arriba, cómo se puede incrementar cuando trabajamos en estos capítulos preventivos primarios de promoción y prevención primaria. Y cómo podemos, en el sentido contrario, lograr un detrimento de la salud de estos trabajadores en sus edades adultas o mayormente adultas o en la tercera edad cuando tenemos un deterioro en esta capacidad, cuando llegamos tarde a hacer una prevención secundaria o una prevención terciaria, es decir, ya manejar las enfermedades crónicas avanzadas y seguramente sus secuelas. Esto como en comentario general. Para estas personas que llegan a esta edad y que ya han salido de su mundo laboral, ¿qué opciones tendrían? Muchos de ellos inician una nueva carrera, no es un número mayor. Muchos otros, los que tienen la posibilidad, se dedican a una afición que estaba desatendida durante el tiempo laboral. Y en ese sentido nos queda un desafío y es trabajar con las personas jóvenes que empiezan a contar
de alguna manera o tienen en su mente el hecho de vivir más tiempo y cómo de alguna manera les educamos para ese momento, pero no solamente eso, sino cómo les brindamos de alguna forma, fabricamos posibilidades para ellos en el mediano y en el largo plazo. En este primer punto nos quedan algunos desafíos. Tenemos una mayor población económicamente activa. Debemos de alguna manera evitar los actos de discriminación hacia los adultos mayores que se siguen presentando, especialmente lo mencionábamos frente a las posibilidades laborales. Garantizar un adecuado soporte de la seguridad social, toda vez que muchos de ellos llegan a estas edades, se jubilan y no todos siguen cotizando el sistema de seguridad social. De manera que hay una situación de vulnerabilidad en una fase de la vida donde todos somos más proclives a la enfermedad y mucho más vulnerables. Desmitificar al adulto mayor, se sigue señalando mucho al adulto mayor, se le ve como menos al adulto mayor, se le limitan las posibilidades de desarrollo. En este sentido, crear sistemas de atención a largo plazo y entornos adaptados a las personas mayores es fundamental, así como mejorar la medición, los estudios, el monitoreo y la comprensión de esta dinámica social y su abordaje integral. En el capítulo Mujer y Trabajo, importante mencionar y resaltar el hecho de que las mujeres representan hoy por hoy a nivel mundial aproximadamente el 40% de la población activa global. En esto hay un drástico incremento de la proporción de mujeres en la fuerza laboral. Podemos ver en el gráfico que casi en todos los sectores económicos se presenta esto. En los últimos años, este gráfico arranca en 1964 y termina en 2010, pero sí podemos identificar claramente algunos sectores en los cuales la mujer ha ganado una mayor participación, es decir, en actividades como los negocios, como el gobierno local, como los transportes, como la educación y la salud, porcentualmente ha ganado una mayor participación, y en otros se ha mantenido, digamos que en una misma franja, más o menos en una misma proporción, como por ejemplo en el sector de la manufactura. Pero en líneas generales podemos ver un incremento supremamente importante de la mujer desde 1964 hasta el 2010, proporcionalmente en cuanto a la participación del mercado laboral. Temas de igualdad de género que trata la Organización Internacional del Trabajo a través de algunos convenios, menciono acá algunos de ellos, pero especialmente quisiera resaltar el convenio 100, que adopta diversas proposiciones relativas al principio de igualdad de remuneración para una misma labor que tenga igual valor y misma remuneración, insisto, lo cual no se sigue presentando. Un ejemplo claro ocurre en nuestro país cuando muchas mujeres tienen los mismos portafolios que un hombre para un mismo cargo o más en ocasiones, pero no logran acceder al trabajo por cualquier razón. El convenio 111 que nos define claramente la discriminación por como cualquier distinción o exclusión o preferencia basada en alguno de los motivos que acá se explicitan, como raza, color, sexo, religión, opinión política, entre otros. En el marco del trabajo decente que tratábamos anteriormente, uno de los ejes importantes debe ser, y lo es, y está allí plasmado, la igualdad de género. Es decir, desde la estrategia de trabajo decente ya se viene abordando este tema que debemos darle cumplimiento. El hecho del trabajo mal remunerado comparativamente entre hombres y mujeres, el techo de cristal, que es una situación que se sigue presentando y tiene que ver con aquellas mujeres que aunque tienen un perfil muy bueno para alcanzar algún cargo gerencial, algún cargo importante en las organizaciones, un cargo directivo, pues en muchas ocasiones no lo logran y en cierta manera, digamos que gráficamente tienen una limitante, podríamos decir, transparente que le limita a acceder a estas posibilidades de alguna manera. Mejores condiciones, especialmente en países desarrollados, se han venido dando en tiempo reciente, no en todos los países, no a nivel mundial. Resaltar el doble rol de la mujer trabajadora, lo cual es mucho más evidente hoy en día en tiempos de pandemia, donde no hay una clara diferenciación en muchos casos, por ejemplo, en el trabajo en casa, entre las funciones domésticas y las funciones del trabajo. Y la mujer tiene que cumplir ambos roles en un momento determinado. Eso se presentaba antes, durante y seguramente después de la pandemia también. La trata de mujeres y niñas en todo este ámbito y esta situación global que estamos analizando de la mujer, pues en muchas ocasiones se presenta también buscando nuevas oportunidades o acceder a nuevos mercados, a nuevas posibilidades laborales, pues también se encuentran con estas situaciones indignantes y difíciles. Hacia 1960, en promedio, hablando de la tasa de globalidad de fecundidad, las mujeres tenían en promedio 5 hijos. Fijémonos en la línea azul, por ejemplo, que es la población mundial que compara América Latina y el Caribe y República Dominicana. Y desde entonces se ha reducido a la mitad y las mujeres han tenido en promedio 2.5 hijos en todas las regiones para el año 2012. Volvemos al tema que hablábamos de envejecimiento y trabajo, y es que si por un lado aumentó la población de la tercera edad, por otro lado la tasa de fecundidad está disminuyendo de manera importante también.
Y en este sentido tendremos que generar una cultura del cuidado de la mujer, seguir luchando por alcanzar la igualdad de género que pregona la Organización Internacional del Trabajo y muchos otros organismos internacionales, mantener la sostenibilidad en los niveles de formación, educación, políticas y legislación, lo cual favorece toda esta situación de la mujer como núcleo de la sociedad y de la familia, también favorece la fragmentación de la familia, y adelantar investigaciones y estudios sobre riesgos y problemas de la salud a que se enfrentan estas mujeres trabajadoras. Es decir, es un problema que tenemos aún por tratar. Frente a la informalidad laboral, múltiples aspectos, y es que en muchos campos y en muchos sectores económicos casi podríamos decir que ya los contratos de trabajo no existen. Lo que se procura y lo que se tiene es la tercerización laboral, mucho más crítico cuando pensamos que en algunas organizaciones esta tercerización se da para las tareas de alto riesgo, por ejemplo. Ciertas tareas no se contratan directamente con la organización, sino que se tercerizan. Es una posibilidad y se diluye de esta manera o se traslada el riesgo a la empresa contratante, la empresa contratista, perdón. Otra posibilidad que se sigue presentando hoy en día es el trabajo de estajo, mucho más evidente en tiempos de pandemia. No hay en muchas ocasiones unas jornadas de trabajo claramente establecidas en la informalidad laboral. No sabe usted a qué horas empieza el trabajo, pero tampoco a qué horas termina. Todas las modalidades de flexibilización laboral e inestabilidad y bajos salarios. Es decir, hay un atropello en muchas ocasiones en la informalidad laboral, aunque también es cierto que en un país como el nuestro casi que es una opción única para muchos trabajadores en el sector productivo. Y vemos en el gráfico de la derecha una gráfica o un reflejo de 3 países en cuanto la gráfica, la línea azul nos muestra la situación de trabajadores que pasan del desempleo a la informalidad, en un número muy importante, como ustedes lo pueden notar. En el siguiente, en la gráfica roja, en la línea roja, podemos ver quienes pasan del desempleo a la formalidad en un porcentaje muy inferior al 50%, por ejemplo. La gráfica verde, que yo creo que es un fiel reflejo y seguramente tendría un dato incrementado si lo miráramos en tiempos de pandemia, ver las personas que están en la informalidad y pasan al desempleo. Y finalmente en la barra morada, las personas que están en la formalidad y pasan al desempleo. Seguramente estos gráficos, insisto, si lo miramos en tiempos de pandemia, tendrán un comportamiento seguramente trastocado con un incremento bien importante de la línea color verde, de la informalidad al desempleo. Es decir, muchos trabajadores tenían solamente esta opción, el del trabajo informal, como opción de vida, como opción de trabajo. Y con el aislamiento y con las cuarentenas, ni siquiera eso pudieron seguir adelantando. Y es que 2.000 millones de personas ocupan un empleo informal en el mundo y gran parte de ellas en los lugares o en países emergentes, perdón, y en los países en vías de desarrollo, según datos estadísticos de la Organización Internacional del Trabajo. La mayoría de ellos carece de protección social para ellos y sus familias, de derechos en el trabajo y de condiciones de trabajo decentes que mirábamos en la estrategia OIT. El trabajo informal es una mayor fuente de empleo más para los hombres que para las mujeres, en 5 puntos porcentuales. Y muy importante este punto final, y es que el nivel de educación sí que es un factor determinante al momento de determinar si una persona en el futuro, un adulto, tiene un trabajo formal o un trabajo informal. Es decir, una conclusión en este punto, ya lo mencionamos atrás en el capítulo mujeres, la educación es un aspecto que siempre tendremos que trabajar. Otro aspecto que hace más proclive la informalidad es el hecho de vivir en una zona rural. Casi que estas personas tienen el doble de posibilidades de terminar en la economía informal y no en la economía formal, así como la flexibilización de las organizaciones, es decir, las empresas, digamos, tradicionales en muchas ocasiones, en muchos sectores, tienden a desaparecer. Se tiene un modelo de empresa difusa donde no hay claro, digamos, especificación en cuanto a contratos de trabajo, cumplimiento de horario, formas de vinculación, se tercerizan los servicios, hay flexibilización en cuanto a las formas de vinculación con las empresas. De esta manera los mercados se hacen más volátiles y los productos que responden al mercado también son cambiantes. Y hay una disminución del tamaño de las empresas. Las empresas tradicionales, insisto, de alguna manera en ciertos sectores han cambiado de manera importante, lo cual favorece también toda la dinámica social y la fragmentación social. Punto uno que podríamos tratar acá para cómo de alguna manera disminuir o tratar este aspecto, la educación, insisto, unas políticas y legislación fuertes en este sentido, regular las nacientes formas de trabajo, así como que no se cuenta con estudios, estadísticas ni indicadores en esta gestión frente a los trabajadores informales. Importante apoyo para la generación de nuevos empresarios y brindar un esquema de soporte de la seguridad social en esta fase de transición que se tenga. El aspecto de migración es bien importante, ¿no? Colombia es un país que está atravesando, ustedes lo saben bien, desde hace unos años con
con esta situación y esta dinámica de las migraciones, en la cual se ven muy afectados en general la salud y los derechos humanos. Esto constituye un riesgo para la salud. Estas personas migrantes generalmente no tienen un buen esquema de protección social. Se generan dinámicas de discriminación, trabajo infantil, modifican la fuerza laboral del país que recibe a los migrantes y se favorece la informalidad laboral. Es decir, en muchas ocasiones también es conveniente acá decirlo, se explota a las personas migrantes por su condición de vulnerabilidad y de necesidad. También es una realidad que voy a mencionar acá. Y es que actualmente alrededor del mundo hay más de 214 millones de personas que viven fuera de sus países en condiciones adversas y condiciones de vulnerabilidad, generado esto por conflictos, catástrofes naturales, degradación del medio ambiente, persecución política, pobreza, discriminación, falta de acceso a los servicios básicos o en ocasiones porque logran acceder o buscar nuevas oportunidades en el trabajo. Y en este sentido importante el aumento de la diversidad de la población, cambio en su perfil cultural y en las perspectivas sanitarias. Deberemos mantener actualizada esta información, tener en mente el cambio de las estructuras sociales y familiares, buscar la resolución de aspectos de salud para los migrantes, algún soporte, aunque entiendo en un país como el nuestro, por ejemplo, es una dinámica que es difícil porque no es un país que cuente tampoco con recursos abundantes, pero de alguna manera buscarlo a través de políticas y marcos jurídicos, por medio de alianzas, redes y marcos plurinacionales, y trabajar como grupo desde la región. No es un problema de un país ni de dos países, de alguna forma es un problema regional y así se debería abordar. En cuanto a tecnologías de la información, en el marco de la digitalización y la cuarta revolución industrial y en esta fase de transición que para algunos todavía está vigente, sean estas dinámicas para las diferentes poblaciones que tenemos hoy en día y generaciones que vemos en el gráfico de la derecha, y es que en muchas ocasiones en el marco de la digitalización se tiene un trabajo que es 7 por 24, es decir, no hay un tiempo claramente definido de disfrute del tiempo libre, todo el tiempo en conectividad, muchas veces el hecho de estar muy dependiente de alguna manera y muy pendiente también de las redes sociales. Los ambientes de trabajo cambian en este tema digital también. Tenemos hoy en día en el marco de la pandemia el trabajo en casa, pero también algunas entidades han entrado en la dinámica y certificación frente al teletrabajo. Pero también es bueno mencionar que surgen nuevas oportunidades laborales que no siempre están formalizadas. Las hay formalizadas, pero también hay unas que son informales y se trabaja casi que por turnos en algunas ocasiones. Pensar cómo de alguna manera parte de este trabajo, por lo menos en el marco digital, se ha trasladado al consumidor. Pensemos solamente en cómo anteriormente llamábamos por teléfono a pedir un taxi. Hoy en día con una aplicación usted hace el trabajo, usted define en qué sitio lo recogen, en qué sitio lo dejan, cuánto va a pagar y en qué momento llega el vehículo. O qué vehículo quiere usted, qué tipo de vehículo. Casi que usted hace el trabajo, digámoslo así, del operario que teníamos anteriormente. Pero también hay una diversidad de modalidades de trabajo en este sentido. ¿Qué se recomienda? Usar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente, es decir, no dejarlo como un tema aislado, nuevo, un tema novedoso, un tema emergente, sino que de alguna manera tenemos que enfocarlo o reenfocarlo en el marco del trabajo decente. Y en este sentido, la OIT, a través de su Comisión Mundial sobre el Trabajo y el futuro del trabajo establecida por este organismo, ha destacado esta relación entre las nuevas tecnologías y el trabajo. ¿Qué tendremos que hacer en este capítulo? Reorganizar la actividad productiva, adquirir nuevas competencias y habilidades, crear nuevas políticas activas de empleo para el trabajo digital. Muchas nuevas ocupaciones ya no van a existir más. Si bien están surgiendo unas, hay otras que van a desaparecer seguramente en el mediano y largo plazo. Y tener un diálogo y negociación con una amplia participación de los entes y personas involucradas. Algunos aspectos de resumen que mencionaba la Organización Internacional del Trabajo, y es que deben crearse por lo menos para 2030 344 millones de empleos. Y es que 190 millones de personas están desempleadas y 64,8 millones de ellos son jóvenes. A su vez, 300 millones de trabajadores viven en situación de extrema pobreza y 2.000 millones de personas basan su sustento en la economía informal, como veíamos anteriormente. Entonces, ¿qué temas recalcar acá? Las brechas salariales, la desigualdad, la brecha digital, el tiempo en el trabajo y el desempleo. Otros datos, el 36,1% de los trabajadores a nivel mundial trabajan más de 48 horas semanales, muchos de ellos seguramente en la informalidad. El crecimiento salarial tuvo un decremento, pasó del 2,4% en 2016 a 1,8% en 2017, y la remuneración de las mujeres, hablábamos, es inferior en líneas generales aproximadamente en un 20% con respecto a los hombres.
Solo el 53,6% de los hogares tienen acceso a Internet, 15% de ellos en países emergentes. Es importante no descuidar aspectos que mencionábamos que tienen hoy en día un rol importante en el marco, o juegan también en el marco del sistema de gestión, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente. ¿Qué realidades tenemos hoy en día entonces? La globalización es una realidad, la era digital es una realidad, el cambio climático, la mayor esperanza de vida, la disminución en las tasas de fecundidad, las migraciones, en muchas ocasiones a nivel mundial, y un trabajo que no siempre es de buena calidad. Pero también tenemos oportunidades, ampliar las opciones disponibles en el tema de la era digital, por ejemplo, cerrar la brecha de género, revertir los estragos causados por las desigualdades, aprovechar la era digital, ponerla a jugar de nuestro lado, cuidar el ambiente y el cuidado del adulto mayor y la mujer. Para cerrar, quise resumir de esta manera y pensar un poco y exponerles cómo algunos de estos puntos que mencionamos tuvieron una exacerbación o tuvieron un comportamiento diferente e incremental en el marco de la pandemia. Es decir, el tema de envejecimiento y trabajo, seguramente para muchas de estas personas que cuentan ya con una edad avanzada tuvieron menores opciones laborales. Las tenían antes, pues hoy por hoy sí que es mucho más difícil acceder a ellas, y en el caso de alguna oportunidad, pues se restringe para las personas más jóvenes que tienen la oportunidad de acceder a ella. En el tema de mujer y trabajo, recalcar acá, entre otras cosas, el doble rol de la mujer trabajadora, mucho más evidente en tiempos de pandemia. En informalidad laboral, la explotación laboral que se puede presentar en el marco de la informalidad, y en migraciones, cómo esta situación de pandemia favorece las migraciones. No todos los países pueden abordar la pandemia de la misma manera. Hoy veía un informe que se presentó a cerca de 50 o 60 países, como en este informe Colombia era casi que el último, el penúltimo país en el cual usted podría estar situado y tener mejores resultados para atender la pandemia, por toda la estructura social y la forma como los gobernantes atendieron o han atendido la pandemia. Y la transformación digital, con todo el tema de teletrabajo, y hoy en día muy vigente el tema de trabajo en casa. Las flechas quieren ejemplificar, solamente puse unas para que no quedara sobrecargado el slide, pero cómo de alguna manera un aspecto puede jugar con el otro, es decir, no son aspectos que caminan independientes. Uno puede de alguna manera ir de la mano con el otro o exacerbar o favorecer la presencia del anterior. En temas de envejecimiento y trabajo, por ejemplo, ¿cómo juega esto con la transformación digital? Seguramente un trabajador de cierta edad difícilmente entra en la transformación digital y no podrá acceder seguramente a esta opción laboral. El tema de migraciones, cómo afecta a la mujer y el trabajo. Hablamos cómo se puede presentar en las migraciones explotación laboral también, o trata de mujeres en un momento determinado. Cómo la informalidad laboral afecta el envejecimiento y el trabajo. Mencionábamos recién que seguramente un trabajador de cierta edad difícilmente puede hacer un trabajo ni siquiera en condiciones de informalidad, y así podríamos entrar en un juego de diferentes combinaciones seguramente, porque casi que al final, si nos analizamos, todas juegan con todas o muchas le aportan a las otras. Ese como tema final, yo quiero de nuevo agradecer. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, bienvenido y muchísimas gracias, doctora Adriana.